Buenos días, profesora. Nosotros vamos a hablar sobre el manejo de pacientes con amputación y rehabilitación física. Los integrantes son Dania Rauque, Darlene Varela y quien les habla, Antonella Macías. A modo de introducción, se hablará sobre qué es la amputación. Bueno, es un acto quirúrgico que provoca un cambio irreversible a la persona sometida a esta. Al enfrentar un paciente que requiere una amputación, es necesario pensar no solo en salvar la vida de la persona, sino también en conservar buenas posibilidades de independencia y reinserción social. La amputación transfemoral. Este tipo de amputación constituye la más característica y frecuente de la extremidad inferior. Generalmente, estas amputaciones se practican en la unión del tercio medio y superior. La longitud ideal de este tipo de muñón se considera de 25 a 30 centímetros desde el trocánter mayor, teniendo en cuenta que la pérdida de cada centímetro de fémur supone una disminución o alteración del equilibrio muscular. Existen tres tipos de nivel de muñón. Estos son el transfemoral corto, transfemoral medial y el transfemoral largo. Lo anterior puede provocar limitaciones relacionadas directamente con la movilidad funcional, el higiene en el aseo, el vestuario, el descanso y sueño, la realización del trabajo y disminuir la participación social. En relación a la evaluación del muñón, se debe considerar el tipo de cicatriz, idealmente que ésta sea transversa, media, anterior y posterior, el nivel de la amputación, con medidas ideales en muslo de 25 a 30 centímetros desde el trocánter mayor, en la pierna de 12 a 15 centímetros desde la meseta tibial anterior, puede ser un tercio superior, un tercio medio, un tercio inferior y desarticulado. También se evalúa los diámetros proximal, medio y distal, la forma que tiene el muñón, que puede ser cónica, rectangular, globulosa, puntiaguda o deforme, la temperatura, sensibilidad, tejido adiposo, el estado de la piel para ver si hay signos de sepsis en el muñón o adherencias, la valoración del arco articular, es decir, los grados de la articulación proximal, la valoración muscular y el tono, que puede estar flácido, espástico o normal. ¿Cómo vendar el muñón? Se debe colocar al paciente en una postura cómoda con la pierna extendida. Se cambia el vendaje del muñón y se cuida de la herida según lo prescrito. Se limpia la piel antes de vendar el muñón. Se obtienen vendas elásticas de 9 a 13 centímetros con cierres imperdibles o cinta adhesiva para asegurar el vendaje. Antes de comenzar, se deben unir los extremos del vendaje. Se centra el extremo del vendaje varios centímetros por encima de la parte anterior del muñón y después desenrollarlo en dirección inferior hasta cubrir el extremo del muñón. Se deben evitar las arrugas en el vendaje durante todo el proceso de vendado. Se dirige en dirección superior y diagonal realizando de 2 o 4 vueltas para asegurar la parte que cubre el extremo del muñón. Posterior a esto, se realiza un vendaje en 8 para cubrir toda la piel expuesta del muñón. A medida que el vendaje se aleja del extremo del muñón, se debe dirigir la presión hacia arriba y hacia afuera. Cuando el vendaje alcanza la ingle, este debe ser colocado por encima y por fuera del pliegue inguinal, continuando alrededor de la cintura, tal y como se muestra en la última imagen. Después se vuelve a dirigir el vendaje hacia la pierna y efectuar una vuelta en 8 alrededor del muñón. Se fija el extremo del vendaje sobre el muslo con cierre imperdible o cinta adhesiva. Se quita el vendaje del muñón cada 4 o 6 horas o antes en caso de que éste parezca suelto. Se debe evaluar el color, la temperatura y el pulso más proximal del muñón antes de volver a vendarlo. En el manejo de la cicatriz. La herida de una amputación es como cualquier otra herida quirúrgica y cicatriza mediante el mismo proceso, difiriendo solo en que ocupa una posición terminal en una extremidad. Si la irrigación sanguínea es inadecuada, puede no producirse la cicatrización o esta puede retrasarse. La cicatriz no debe estar adherida a los planos profundos y no ser irregular. Esto se logrará si la técnica quirúrgica es limpia, cuidadosa y de cortes nítidos. En la evaluación de la cicatriz se debe considerar la velocidad del llenado capilar. Para que este sea normal debe ser de 5 a 6 segundos. La pigmentación, la coloración de la cicatriz, la flexibilidad y la altura de la cicatriz. Los cambios de apósito en una amputación. Necesita cambiarse el apósito de la extremidad, ya que esto ayudará a que el muñón cicatrice y permanezca sano. Se necesitan suministros tales como cinta de papel, tijera, almohadillas de gasa o trozos de tela limpio, apósitos Adaptic que no se pegan a la herida, almohadillas de gasa de 10 por 10 centímetros o apósito abdominal de 13 por 23 centímetros, envolturas de gasa, bolsas plásticas y un tazón con agua y jabón para lavarse las manos.
Para quitar el apósito viejo, esto se realiza solo si el proveedor de atención médica lo indica. En caso de ser así, se retiran los vendajes elásticos del muñón y se ponen aparte. Se pone una toalla limpia bajo la pierna antes de quitar el apósito viejo. Se retira la cinta, se desenrolla la envoltura externa o corte el apósito externo con tijeras limpias. Se retira suavemente el apósito de la herida. Si el apósito se atasca, se debe humedecer con agua caliente. Espere de 3 a 5 minutos para que se afloje y retirarlo. En relación al cuidado de la herida, se debe utilizar agua y jabón en una almohadilla de gasa o en un paño limpio para lavar la herida. Se comienza en un extremo de la herida y se limpia hasta el otro extremo. Asegúrese de eliminar cualquier secreción o sangre seca. No se frota con fuerza la herida. Se da palmaditas suaves en la herida con una almohadilla de gasa seca para secarla de un extremo a otro. Se inspecciona la herida para ver si hay enrojecimiento, secreción o edema. En la colocación del nuevo apósito, se cubre la herida con el apósito. Se pone el apósito Adaptic primero. Luego, se sigue con una almohadilla de gasa. Se envuelve con la gasa o el rollo de gasa clean para sostener el apósito en su lugar. Se pone el apósito con delicadeza. Colocarlo apretado puede disminuir el flujo sanguíneo a la herida y demorar la cicatrización. Se pega con cinta el extremo del apósito para sostenerlo en su lugar. Se debe asegurar que al pegar la cinta sea sobre el apósito y no sobre la piel. Se pone el vendaje elástico alrededor del muñón. ¿Cuándo llamar al médico o acudir a control? Cuando el muñón luce más rojo o hay rayas rojas en la piel que suben por la pierna, cuando la piel se siente más caliente al tacto, cuando hay edema o protuberancia alrededor de la herida, cuando hay un nuevo sangrado o secreción de la herida, cuando hay nuevas aberturas en la herida o la piel a su alrededor se está desprendiendo, cuando la temperatura está sobre 38.6 grados más de una vez, cuando la piel alrededor del muñón o la herida está oscura o está poniéndose negra, cuando el dolor es peor y los analgésicos no lo están controlando, cuando la herida se ha vuelto más grande o cuando un olor fétido sale de la herida. Para la reeducación de la marcha es necesario primeramente colocar de forma correcta la prótesis a través de venda elástica o calceta de algodón para la tracción, según el tamaño del muñón. Utilizar polvo de talco y una barra paralela para generar un punto de apoyo al usuario. Para el equilibrio con la prótesis es necesario que el usuario deba estar posicionado de pie dentro o al lado de las barras paralelas y mirar hacia un espejo. Los bordes interiores de los pies deben estar separados unos 10 a 15 centímetros aproximadamente, con el peso igualmente distribuido a ambos lados del cuerpo y el cuerpo debe encontrarse erguido. Se debe continuar con la posición hasta que esté totalmente acostumbrado a la sensación kinestésica de la postura y la carga de los dos miembros inferiores por igual, para luego pasar a un cambio de peso de uno u a otro lado. Para la marcha en superficies horizontales, es necesario, la primera parte de este ejercicio consiste en doblar la rodilla protésica y la rodilla del lado sano alternadamente. Luego, apoyar el peso de la pierna sana y doblar la rodilla del lado amputado hasta que el talón protésico se eleve del suelo. Se debe mantener los dedos del pie en contacto con el suelo. Se debe extender la rodilla del lado amputado de manera que el talón protésico vuelva a su posición original sobre el suelo. Se debe extender la cadera para mantener la rodilla extendida. Luego se debe llevar el peso hacia la prótesis, doblar la rodilla extendida de manera que se eleve del suelo el talón del pie sano. Y luego extender la rodilla sana de manera que el talón vuelva a su posición original y así consecutivamente. Luego se debe proceder a sentarse y levantarse, subir y bajar las escaleras, recoger objetos, subir y bajar pendientes, arrodillarse y levantarse, sentarse y levantarse del suelo, para luego comenzar a pasar obstáculos, correr y saltar, y para finalizar poder generar una autoprotección en el momento de caídas. Para la postulación de la prótesis
es necesario hacerlo a través de un programa regular en donde se podrá postular a las personas a partir de los 4 años de edad. Deben estar inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad, pertenecer al 70% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares, y no tener una aprobación de una o más ayudas técnicas durante el periodo entre el año 2018 y 2019. Por otro lado, también existe el programa de Subsistema de Seguridad y Oportunidades, que era conocido anteriormente como el ex Chile Solidario, en donde se podrá postular a las personas desde los 4 años de edad, deben estar inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad, contar con registro social de hogares, pertenecer al Sistema de Protección Social Chile Solidario, Subsistema de Seguridad y Oportunidad. Esto incluye a los programas de familia, vínculos, abriendo caminos y calle, y no tener una aprobación de una o más ayudas técnicas en el periodo entre el año 2018 y el año 2019. Los materiales y especificaciones técnicas de la prótesis, las características seleccionables en la plataforma de postulación o de formulario consiste en el socket, que es la contención isquiática, cuadrilátero o medio lateral estrecho. En la interfase, que puede ser poliform o liner de silicona. En la rodilla hay un manual autobloqueante o policentra de pie, SAT articulado o dinámico. El sistema de sujeción puede ser por correa, elástico, succión o lock. Sistema de sujeción auxiliar a través de correa, neopreno o silicona. Para el análisis biomecánico de la marcha con o sin prótesis. Para este análisis de la marcha se debe observar las variables como la longitud del ciclo, la longitud del paso y la velocidad del ciclo de la marcha. En un estudio de estas variables, fueron superiores en sujetos que no presentaban una amputación en comparación a los sujetos que sí presentaban una. Esta simetría tiene una de sus causas en la insuficiente extensión de la cadera del amputado. En la fase de apoyo resultó mayor en pacientes amputados con relación a los sujetos normales, lo cual corrobora además que el paciente amputado durante la marcha se apoya mucho más tiempo sobre su miembro sano que sobre el amputado. Bueno, las personas con amputación en la extremidad inferior son los más afectados por posición postural más dirigida, donde una primera acción es efectuar una tracción mientras permanece en cama en fase de cicatrización. Esta tracción de tejidos superficiales orienta el muñón hacia adentro, o sea, hacia el centro de la cama, y a la vez que desplaza los tejidos blandos de revestimiento hacia el vértice del muñón. Igualmente, y desde el primer momento, se tiene que estimular a la persona a cambiar su decúbito de supino a prono, restringiéndose al máximo la estancia en decúbito lateral. Por ser esto una posición favorecedora de las flexiones de cadera. Por lo tanto, se educará a la persona con amputación durante toda su hospitalización a mantener la pelvis bien equilibrada y no lateralizada desde un primer momento, que son posterior a las 48 horas de la intervención. Se iniciarían movilizaciones pasivas del muñón y contracciones isométricas del mismo repetidas varias veces al día. No se debe olvidar de las contracturas musculares que surgen por lo general en una etapa que es muy inmediata de la intervención quirúrgica. Bueno, las consideraciones que debemos tener para facilitar el proceso de protesización, que es el uso de prótesis, es de
es elaborar una completa fase protésica con un equipo multidisciplinario, en la cual debe contemplar objetivos claros y alcanzables para el usuario, dependiendo de cada individuo. En la etapa preprotésica debe haber una preparación del muñón, endurecimiento, desensibilización, vendajes compresivos, control motriz, corrección postural, fortalecimiento de la musculatura residual, reentrenamiento de la marcha, reeducación de las actividades de la vida diaria, abordaje oportuno del síndrome del miembro fantasma en el caso de amputaciones traumáticas. Al finalizar esta etapa protésica, el equipo multidisciplinario junto al usuario deben identificar las prótesis adecuadas a requerir para él, contemplando las características técnicas de acuerdo a las necesidades del usuario. Una vez definido esto, se pasa a la etapa protésica, donde hay adaptaciones del usuario a la prótesis, aprendizaje de la estrategia en colocación y retiradas de la prótesis, cuidados de prótesis y muñón, entrenamiento de habilidades para la marcha con el nuevo miembro protésico y desarrollo de autonomía en las actividades cotidianas. Los avances positivos y significativos en esta fase dependen de los objetivos y el plan de tratamiento propuesto por los profesionales al usuario o usuaria. Bueno. En las consideraciones, se debe considerar que durante toda la fase de protesización, las fluctuaciones pueden existir tanto a nivel físico, funcional y psicológico. Por lo tanto, abordar estas situaciones de manera oportuna pueden favorecer a una mejor recepción, asimilando el uso de esta y cuidados del elemento. Algunos aspectos importantes que se debe utilizar mientras se usa la prótesis, que puede haber necrosis de piel, infecciones cutáneas, hematomas y rechazos y negación por parte del usuario. Por lo tanto, siempre debe ir en constante control semanal con los profesionales que él tiene para evaluar todas estas consecuencias que pueden haber. Y en el instructivo de cómo utilizar la prótesis no debe comprimir de manera excesiva en el muñón. De ser así, debe contactar con el protesista. Considerar materiales de prótesis adecuados para la situación de salud de la persona o por la causa de situación. Si la prótesis genera dolor, irritación o algún tipo de herida, este igual se debe retirar e informar al médico o al protesista con que está a cargo para reevaluar una nueva prótesis. Y bueno, esta sería nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención.